nosotros en la familia, mi mamá, somos muy unidos. Somos muy unidos, pero por ejemplo, en el caso de, tuvimos una infancia dura, pero no con mamá, sino con mi papá. Ajá. O sea... ¿Quién era la autoridad? Mi papá. ¿Tu papá era la autoridad? Sí. Ok. ¿En qué aspecto fue dura la infancia con tu papá? Yo digo, Pero, dura en el sentido de, cada fin de semana, bueno, no sé, iba mi papá el fin de semana, y no nos gustaba que fuera el fin de semana. Eran chingas, pues, a veces que fuera, no sé cómo explicarlo. No era grato. No era grato. Okay. Pero es como cuando llega el fin de semana y el viernes, que quieres que llegue el viernes, pero acá no quieres que llegue el viernes. Ya, ok. ¿Sí? Ok, pero tu papá no estaba el resto de la semana. Exacto. Ya. Eran los fines de semana duros. El trabajo, lo que sea, ¿no? Digo, a final del día, pero digo, traigo esto a colación porque dije, bueno, siempre fuimos muy apegados nosotros, mi mamá, mis hermanos. Y mi papá llegaba y bueno, se hacía un caos, o así lo veíamos nosotros, ¿no? O yo en particular. Y pregunto eso porque, por el tema de la leche, regresando a la leche. Sí. La pregunta es, ¿tiene que ser la fuerza de mamá o puede ser papá? Por eso te preguntaba quién era la autoridad. Porque tenemos que reconocer, por ejemplo, madre real y simbólica. ¿Qué es la madre real? La que me trajo al mundo, y la madre simbólica, la persona que da amor, alimento y apoyo emocional. Y el padre real o simbólico es el que provee, protege e impulsa. Entonces, debe de haber algo, compadre, con la madre, porque si tu papá era muy duro, era autoridad. Ajá. Y si su papá era el que proveía, pues hacía la función paterna. Entonces, él sí era la figura paterna. No había variación ahí. ¿Hay algo con tu mamá en tu infancia? Entiendo que muchas veces romantizamos. Pues tiene que haber algo algo hay que buscar. Sí, algo hay que buscar de la madre que no me gusta. Algo que rechazo de la maternidad. Cuidado, estamos hablando de la maternidad, no de tu mamá. Sí, entiendo el punto. Sí, y yo le digo mucho esto a mis pacientes. Vamos a trabajar la maternidad. Y siempre le digo a mis pacientes, tú no tienes un problema con tu mamá. Tienes un problema con la forma en la que fue tu madre. Sí. Y eso lo vamos a seguir ahorita platicando con Ricardo, porque creo que esto es muy interesante. El que quede claro ese punto, no es el tema con tu mamá, sino qué pasó. Sí, hay un tema en la maternidad que, por ejemplo, el hecho de que podamos nosotros convivir con ella, porque quizás si estaba sola, estaba muy ocupada. Okay. Entonces, esa parte quizás de la maternidad a mí no me agrada. Okay. Ahora entiendo por qué es importante hacer como regresiones. Claro. Y ahí es donde tú llegas y encuentras qué es el origen y qué está detonando esta parte, claro, que dices, bueno, tú tienes ya encontramos ahora sí la razón por la cual no toleramos la leche. Sí, fue fuera de cuadro porque ya era un tema muy, muy privados, sí. Pero ya se encontró el origen y básicamente es como para que se diga la gente los tips es sí. ¿A qué edad te pasó? Por ejemplo, yo tengo rechazo a la leche a partir de 10 años. Mi primera pregunta es, ¿qué te pasó a los 10 años? Y ya sale toda la información, pero ya hablamos en privado. Y esa era una pregunta. ¿Cuáles son los tips que una persona puede aplicar para desprogramarse? Esa fue la pregunta. Sí, sí. Entonces, la realidad es hacer regresiones hasta llegar al punto y correlacionar qué sucedió o qué está fuera de contexto desde tu perspectiva. Claro. Y ahí tú ya es donde tú vienes a llegar hasta... Exacto. ¿Es esto? Por esto. Claro. Digo, qué chingón y qué interesante, sí. Carnal. O sea, porque sí. yo quería cuestionar esa parte realmente. Sí, porque dije, a ver, no puede ser que nomás así, me desprogramo y no, porque si fuera así fácil, cualquiera lo haría, ¿no? Sí, no, es complicado poder interpretar lo que el inconsciente percibe, que es muy diferente a lo que el cerebro logra procesar. Y fíjate que me gustaría ampliar un poquito para ayudar más a las personas. Sí, claro. Porque fíjense que aquí es importante conocer una técnica que le va a servir mucho, que me gustaría mucho compartirles con mucho gusto. Cuando tenemos un conflicto, por ejemplo, que comienza a los 40 años, hay una técnica que se llama el desdoblar la edad.
Si yo tengo un conflicto que, a los 40 años, ¿qué me pasó a mis 20, a mis 10 y luego a mis 5? Entonces, si ustedes, cuando tengan un conflicto, del momento que inicia, échenle hacia atrás la mitad de la edad. Y ahí van a encontrar hacia atrás el origen. Y vamos a encontrar siempre una situación similar a la que estoy viviendo. Entonces, básicamente por ahí, para que seamos capaces de poder encontrar esa información, porque son como que hackeos. Vamos a intentar ver esta información como que nos podemos hackear a nosotros mismos y podemos encontrar mucha relación entre lo que estoy viviendo ahora, lo que quisiera vivir y lo que no logro concretar contra lo que me sucedió o lo que le sucedió a los ancestros. Entonces, sí, es muy importante que podamos comprender que hay técnicas y formas de poder solucionar casi cualquier problema que tengamos.